Bienvenidos a Familias Empresarias, descubriendo la trama de las empresas familiares. Un espacio donde exploramos las claves para gestionar y preservar el legado de las empresas familiares. En cada episodio, abordamos temas esenciales para que tu empresa y tu familia prosperen juntas. Comencemos. Bueno, muy bien, estamos en un nuevo episodio de Familias Empresarias, este espacio que hacemos junto a Tramas. Mi nombre es Sofía Peña, estoy acá con el equipo de Citas de Radio, está María Elisa Peirano, y hoy tenemos el gusto de estar con Noemí de Tramas y con Fernanda Azcoitía para hablar de un tema que nos encanta y nos convoca un montón, que es las emociones en la empresa familiar. Muy bienvenidas a Citas, Noemí y Fernanda. Nosotras contentas, hablo por las dos porque nos entusiasmó mucho la invitación y la agradecemos. Y bueno, y esperamos que este ratito que compartimos sea de utilidad para todos. Hola, muchas gracias por la invitación para hablar de temas que siempre son tan sensibles y tan útiles para las personas y por ende para las empresas familiares. Este tema, la verdad que surgió cuando estábamos preparando el programa anterior o pensando los temas. Surgió esto, hablaron Roberto, Laura y Fernando del equipo de Tramas. Pensamos que en esta época del año el tema de emociones y sentimientos está muy a flor de piel, ¿no? Cuando ya va llegando el fin de año, viste que todo el mundo empieza a hacer como el balance de lo que pasó, empieza a hacer el proyecto, empieza el tema de las fiestas y sobre todo en el ámbito familiar empiezan todos los temas, ¿no? ¿Dónde lo hacemos? ¿Qué llevamos? ¿Viste? Es algo que se espera con muchas ansias y a veces se enturbia por algunos comentarios o por las decisiones o los deseos de alguno. Y bueno, nos llevó a pensar también que era bueno darle un espacio en esto de familias empresarias, justamente tomando como pie el programa anterior, en el cual, la verdad, hablamos muchísimo de la importancia de la comunicación en las familias empresarias, que eso repercutía también después en lo que era la toma de decisiones de todo tipo y en los distintos ámbitos de la empresa familiar. Eso vino con nosotros después de la experiencia, ¿no? De lo transitado. Cuando yo me incorporé al equipo en el 2007, los procesos de acuerdo siempre se hacían tocando temas de los tradicionales. La verdad es que se dejaba para lo último, para cerrar el acuerdo, cómo se iban a tratar los conflictos, las disidencias, los acuerdos no logrados. Entonces quedaba para el final, ¿sí? Cuando en el fondo nos estábamos contradiciendo a nosotros mismos que decíamos el proceso de acuerdo es un proceso de acuerdo de voluntades, es decir, quizás tendríamos que haber empezado a trabajarlo al principio. Bueno, y eso fue lo que empezamos a hacer, claro, ¿no? Empezar a trabajar. Primero, tomar conciencia de cómo estaba la familia en el diálogo, en la comunicación. Y entonces, bueno, ahí apareció el gustito por darnos cuenta de la importancia que tenía la comunicación. Los otros días hablaban de lo dicho y también hablaban de lo no dicho. Uh-huh. Muchas veces lo no dicho no es solamente lo que se calla en cuanto a argumento, sino que acá aparece el tema de las emociones. Entonces, bueno, la verdad es que emociones y también sentimientos que a veces se arrastran mucho más. Entonces, bueno, la verdad que pensando realmente en el tema y teniendo a Fernanda siempre que colabora muchísimo profesionalmente con nosotros en un montón de situaciones desde hace mucho tiempo, uh-huh, era la persona indicada, por eso está invitada. Tal cual. Yo hago nada más que para nosotros Fernanda es una orientadora fantástica para lo que hacemos, porque ella junta su vocación y su desempeño profesional con una realidad personal. Fernanda ha trabajado como psicóloga en el ámbito empresarial y trabaja, y además ella es miembro de una familia empresaria. Ella hoy con sus hijos están a cargo y son dueños de una empresa familiar.
Entonces es como que desde la teoría, creo, y desde la práctica, desde la vivencia, tiene mucho para colaborar. Vamos a contarle a la audiencia que Fernanda Azcoitía es psicóloga. Bueno, como contaba Noemí, trabaja con tramas. También ahora nos enteramos que tiene su empresa familiar. Así que la primera pregunta que me surge, según lo que dijo Noemí, es esto de hablar de las emociones o poner las emociones en la mesa. Digamos, ¿hay una resistencia en las familias empresarias, según lo que ella contaba, de que a veces se deja como para el final, cuando en principio todos sabemos que es un tema central? Bueno, en realidad no sé si llamarlo resistencia, pero sí puede caber ese término, porque si hablamos de emociones, tenemos que hablar de lo que nos pasa interna y muy profundamente, que a veces arrastramos durante años, muchas veces y en general de manera inconsciente. Entonces, justamente a veces es un cajoncito que no se quiere abrir o una tapa que no se quiere destapar, ¿no? Que no se quiere sacar, por temor, ¿sí?, a todo lo que puede aparecer. Porque en las familias empresarias puede ser que mucho sea consciente de lo que sucede entre sus miembros, pero muchas otras cosas no. Y a veces hay como realidades paralelas, o sea, si tuviéramos, no sé, yo que a veces estoy en el doble lugar de estar en una muy pequeña empresa familiar y también en el consultorio, escuchando personas que a lo largo de los años forman parte de una familia que tiene una empresa, etcétera, ahí es como que escuchás y ves y sos testigo del revés de la trama, porque es como que, bueno, aparece como en toda trama, aparece un tejido que es el que se ve, el que se muestra, el que aparece, el que muchas veces tenemos que ocupar desde roles, desde funciones, etcétera, pero si damos vuelta a ese tejido, hay una serie de hilos que se atan a otros, hay como una trama que le da, ojo, que le da sustento a la que aparece, ¿sí? Sí. Pero que no siempre es justamente lo que se ve. A veces hay desprolijidades, nudos desataditos, nudos atados a otros que decimos, ¿cómo este colorado está atado con este verde si no debería ser? ¿Sí? ¿Se entiende la metáfora? Sí. Entonces, la resistencia que ustedes mencionan como resistencia a veces tiene que ver con emociones, tiene que ver con el temor a lo que pueda parecer, tiene que ver con que, bueno, tenemos que desempeñar un rol, entonces el rol se desempeña y se muestra desde determinado lugar, pero luego hay una serie de emociones y de sentimientos que están por detrás de lo que se ve. ¿Puede ser, Fernanda, que culturalmente creamos que las emociones atentan contra la operatividad de los negocios? O sea, como que hay una creencia que en el fondo si uno trae las emociones a un lugar de trabajo, entre comillas, pareciera como que se entorpece la toma de decisiones o se puede como diluir la operatividad o la efectividad de lo que la empresa tiene que hacer. Sí, es verdad, porque viste que hay como como una creencia de que en el trabajo tenemos que ser racionales, pensantes, pensar en los números, pensar en los plazos, pensar en, bueno, todo lo que da, digamos, operatividad a una compañía, y en realidad desconocemos que por detrás, como decíamos recién, de todo eso hay otros sentimientos y emociones que también, querramos o no querramos, nos están dirigiendo y gobernando de algún modo. Pero es verdad que culturalmente se quiere como, en realidad no sé si se oculta, porque después en otros ámbitos se habla de lo que pasa. Las personas hablan
con su esposa, Claro. con su marido, con su amiga, con su amigo, con el terapeuta, ¿sí? Y entonces ahí revelan eso, pero en la empresa esto tiene que ser no dicho. Claro. Creo que venían de un programa anterior donde se hablaba de lo no dicho. Tal cual. Y nosotros a veces hablamos de lo que se llama la agenda oculta, ¿no? Porque la agenda oculta es todo eso que está por debajo de lo que se ve. Y en esa agenda oculta hay una serie de situaciones, hechos, del presente o del pasado, y a veces del pasado muy remoto, hermanos que tienen datos en esa agenda oculta de su niñez y que han ido arrastrando a lo largo de la vida y que hoy muchas veces ni siquiera son conscientes y se dan cuenta del peso que tiene esos datos anotados en esa agenda oculta, que vendrían a ser esas emociones que quedaron ahí grabadas, fijadas, muchas veces creencias equivocadas, supuestas, ¿no? En las emociones hay mucho de suposiciones, ¿no? Por eso es tan importante hablar, explicitarlas, decirlas, para poder incluso sanar y blanquear temas que si no los ponemos sobre la mesa, podemos seguir años pensando que son así, cuando en realidad no lo son. Siempre decimos que al hablar de familias empresarias se agrega otro nivel de complejidad a lo que puede ser cualquier tipo de empresa, ¿no? Porque decíamos en ese momento que muchas veces hay un estilo de comunicación que es propio de la familia, pero que no ayuda tanto a la empresa, ¿no? Y pasándolo ahora al tema de las emociones, quizás también hay estilos de relacionarse o de relacionarnos con las propias emociones de la familia o registros de cómo se tratan las emociones en esa familia que quizás no son tan, digamos, no ayudan tanto a la empresa en sus propios objetivos de empresa tampoco, ¿no? Digamos, en ese sentido no son productivos, no es productiva la forma de relacionarnos con esas emociones, ¿no? Trayendo esto de que decía Elisa, de que a veces nos separamos o nos disociamos un poco para ser productivos, entre comillas, y bueno, me parece que las emociones también juegan un papel como muy importante a la hora de decir, bueno, es bueno para siempre nos preguntamos en este espacio, ¿no? ¿Es bueno para la familia y es bueno para la empresa? Y en ese sentido las emociones también, ¿no? Me imagino que podemos hacernos estas preguntas. ¿Qué manera de relacionarnos con las emociones también ayudan a los dos ámbitos? Así es, y muchas veces utilizamos, fíjense que, y lo deben escuchar en otros ámbitos o lo deben haber leído o, bueno, escuchan personas que utilizan este término de la gestión de las emociones. Sí. Y la gestión es un término muy de la empresa, Sí. familiar o no familiar, pero digamos, hay que gestionar. Entonces se habla, a ver, ¿de qué modo podemos gestionar mejor las emociones? Que en algún lugar tiene mucho sentido, porque tiene que ver con, yo traduzco el gestionar en cómo nos conectamos con esas emociones, cómo las conocemos, porque el primer paso es de autoconocimiento, Claro. ¿no? De hacernos preguntas hacia nuestro interior de qué es lo que nos está pasando con esto, que me está generando todo este malestar o este ruido o esto que no termino de entender ni le puedo poner un nombre. O sea que de algún modo el término gestionar podría estar bien. Bueno, preguntarme cómo lo manejo, cómo hago, qué pregunto, qué me pregunto a mí mismo, etcétera. Pero en realidad, más que gestionarse, las emociones tienen que vivirse. Claro. Y hay que habilitar que se puedan vivir y sentir y experimentar, porque es el único modo de poder conocerlas para después ver qué hacemos con ellas. Pero nos tenemos que hacer preguntas, porque si no, van a seguir operando desde lo oculto. ¿Cómo encontramos en las familias empresarias, en su funcionamiento,
como síntomas que nos den cuenta de esto de que, bueno, estas emociones no se están poniendo en la mesa o no se están trabajando de una manera, volvemos al entre comillas productiva, ¿no? O sea, ¿cuáles son los síntomas en la empresa familiar? Bueno, a ver, en esto es más experta Noemí que yo, pero empiezo por decir justamente las personas que hablan con terceros, no entre sí. Este es un signo. Digamos, no hablar directamente con la persona con la que tengo que hablar, sino que esto es muy común. Se habla con otros miembros de la familia o no de la familia. Y esto a veces puede ser productivo porque ayuda al autoconocimiento desde ya, pero depende mucho de quién es el interlocutor. Esto suma o resta, porque si a lo mejor este abrirnos es con alguien que es plantel a lo mejor profesional de la empresa, pero no de la familia, puede producir ahí una grieta todavía mayor, porque estoy hablando de qué es lo que me pasa con un hijo o con mi hermano o con mi padre. Estoy hablando con un gerente de un área que bueno, pero muchas veces es tan fuerte lo que se siente, y tanto porque además cuando hay estas situaciones se evidencian en el afuera, se evidencian en estos síntomas, en los gestos, en las caras, en las expresiones, en alguien que no viene a una reunión. Entonces hay una serie de signos concretos y visibles. Entonces después a veces de la afuera aprovechan estos resquicios para preguntar, no sé, noté que no venís cuando viene este hermano tuyo, ¿pasa algo? Te noto cara rara. Y si nos agarran con la guardia baja, bueno, a lo mejor podemos hablar allí con quien nos está dando la oportunidad de hablar, cuando el hablar tiene que ser con los protagonistas directos, y esto hay que facilitarlo de algún modo. ¿Cuántas veces, y en esto de las emociones aparece y mucho, porque estamos a veces hermanos que están, digamos, discutiendo o enemistados o con miradas totalmente, diametralmente opuestas sobre la compañía o sobre un tema en particular, y en realidad están disputando el amor de un padre que no se los terminó de decir antes de partir, y siguen hoy con aquella pelea desde chicos. El amor de un padre o el reconocimiento de un padre, ¿sí? Porque las emociones, a ver, muy cortito, y ahora después si Noemí quiere poner algún otro ejemplo de síntomas, las emociones tienen que ver con algo instantáneo y que nos produce y que se siente en el cuerpo. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Por eso, a veces las emociones que tienen que ver con el miedo, con la ira, o con la alegría, o con la felicidad, etcétera, se traducen en gestos y en expresiones. Porque si algo me duele, voy a poner cara de dolor. Sí. Si algo me enoja, aunque trate de disimularlo muchísimo, algo en mi expresión va a cambiar. Sí. Y esto se siente en el cuerpo. Depende de cada emoción y depende de cada persona. Se puede cerrar la garganta, se puede sentir en el pecho, se puede sentir en el estómago, se puede sentir una puntada en la cabeza. Esa es la emoción. Luego, esto se va como trabajando internamente, querramos o no, se trabaja internamente, y si no lo expresamos de algún modo, termina constituyéndose en un sentimiento. El sentimiento es algo más estable, sí. Ha pasado por la razón, el sentimiento, la emoción no. Entonces, cuando el sentimiento se establece cuando hemos pensado al respecto y terminamos diciendo, sí, fulanito me produce miedo, o fulanito me produce enojo, ¿sí? Hay, bueno, muchas anécdotas, si las podemos llamar anécdotas, o algunos ejemplos, pero sí hay uno que nos marcó mucho. Creo que, no sé si Roberto alguna vez lo compartió,
en una familia empresaria la heredan los hijos crecen y en el directorio de esa empresa participa el marido de una de las herederas porque, bueno, él tenía la formación, el profesionalismo que la empresa lo necesitaba, ella era propietaria y en su ámbito participaba, pero en el directorio estaba él. Un comentario de él en un momento cuando hay que aprobar en el directorio una decisión para llevarle a los propietarios, este hombre dice, bueno, hoy me voy contento, porque al final se hace algo que estaba esperando fulanita desde que era muy chica, que se la reconocieran, porque vamos a hacer algo que ella quiere, cuando ella durante muchos años, durante toda su niñez, nunca fue tenida en cuenta en el día de su cumpleaños porque era más importante la cosecha que su cumpleaños, entonces nunca se lo festejaban. La verdad que era algo desmesurado, porque además estamos hablando de gente que tenía ya más de 50 años, porque vos decís, bueno, seguramente se lo festejaron en otro momento, pero mirá vos los sentimientos que se arrastran, que alguien se pudo sentir siempre como menos en el grupo familiar por ese hecho. Bueno, pero que es importante. Y es un sentimiento, eso bueno, se marcó como un sentimiento, Sí. pero en el momento de tomar decisiones o de estar en la mesa del directorio, eso iba jugando en lo que este hombre tenía como peso, como mandato, tengo que hacer algo para reivindicarla a ella, ¿vale? Sí. Bueno, ese es un ejemplo chiquito, pero de esos hay varios. Tal cual, y ahí, digamos, lo que me trae esto es que se pone en juego no solo las emociones entre las personas que forman la empresa familiar, sino las emociones hacia la empresa, ¿no? Porque a veces hay participantes de la familia empresaria que hasta pueden tener emociones sobre esa instancia que es la empresa también, ¿no? O sea, lo que representaba, por ejemplo, la empresa para esta niña que no le festejaba, que según ella no le festejaban el cumpleaños, ¿no? Entonces, hay como todo un entramado, como explicaba Fernanda, de emociones que, bueno, sin duda, como ella explicaba, como se explicaba Fernanda, tiene que ver con esta información que nos traen las emociones, ¿no? Ahora, lo que yo pregunto es, en el trabajo, digamos, terapéutico individual, uno se hace, digamos, trabaja estas emociones y después al día siguiente va a trabajar a su empresa, a su lugar de trabajo y dice, bueno, acá estoy yo con mi realidad, ¿no? Ahora, en las familias empresarias, todo esto que estamos viendo que se pone en juego, ¿cómo se trabaja a nivel familia, si es que se hace, ¿no? Esto a nivel como alguna intervención de algún terapeuta en el grupo? ¿Existe eso? Bueno, lo que ocurre es que hay como distintos niveles, ¿no? Porque a veces es necesario que los miembros trabajen en forma individual primero para después poder trabajar grupalmente y como familia. Porque también lo que tenemos que tener en cuenta es que hay distintos, no quiero decir la palabra niveles en cuanto a mejor o peor, Claro. correcto o incorrecto, sino distintos niveles, grados, formas, ¿no? Y formas de las personas, personalidades diferentes. Entonces, hay algunas que aún trabajando en forma individual y luego grupal, tienen personalidades muy fuertes que siguen anulando a aquellos que no tienen personalidades tan fuertes, que no es que no tengan personalidad, porque esto es algo que también hay como un manual básico de términos básicos que en las empresas familiares es bueno trabajar y señalar y trabajar con sus miembros, ¿no? Como esas cuestiones, como formas de decir más coloquiales o populares, que es fulanito no tiene personalidad. No, todos tenemos una personalidad que se ha ido construyendo a lo largo de los años, porque todos traemos una base, nacemos con una base y es como un terrenito sobre el cual van asentando nuestras experiencias, ¿no? Desde la infancia en adelante. Con lo cual pongo este ejemplo como modo de decir, bueno, hay cosas que tenemos que aclarar hasta de términos en los grupos familiares que comparten una empresa.
¿no? Pero sí se puede trabajar. En general, mi experiencia es que es bueno que cada una de las personas trabaje con lo propio primero, porque es como un tamiz necesario, porque si vamos muy en crudo a trabajar con todos los miembros de una familia y lanzamos temas muy sensibles para conversar, entonces allí, según cada uno, va a haber actitudes defensivas, actitudes más agresivas hacia los demás. Entonces, primero autoconocerse un poco más y luego plantear el autoconocimiento grupal de la familia. Y si cada uno va con esta buena predisposición y mayor autoconocimiento, esto suele ser bueno. Tampoco es mágico en el sentido de que, bueno, después de un proceso personal, vamos al proceso grupal y en un día todos nos entendemos. No, porque la vida es dinámica, las situaciones son dinámicas de la empresa, etcétera, con lo cual van apareciendo otras dificultades u otros. Yo siempre pongo un ejemplo que es un poco no del todo antiguo, pero es como el surco donde bueno, y hace un rato Noemí hablaba de la cosecha, donde se siembra, ¿no? El surco que se hace, que en la antigüedad se hacía manualmente. Si estamos muy acostumbrados, esta mujer que ponía el ejemplo Noemí, que tiene 50 años y que desde pequeña tenía ahí un tema con esto del festejo de su cumpleaños, ella, imaginen, fueron muchos años de su vida como caminando por el mismo surco, el del dolor y de la decepción de que nadie tuviera en cuenta su cumpleaños porque era más importante la cosecha. Bueno, esta mujer, imaginemos que trabaja sobre sí misma, comprende cómo eran las situaciones, luego la familia también ve esto, hay un hermano que dice, claro, ¿cómo no se va a sentir así? Es decir, comprende la emoción de su hermana y dice, ¿cómo no se va a sentir así? Entonces legitima su emoción, legitima su sentimiento, lo reconoce, esto es muy importante para su hermana. Ahora, hasta acá tenemos el trabajo individual, el trabajo grupal, donde un hermano reconoce el sentimiento de su hermana, pero luego la vida continúa, la vida personal y de la empresa familiar continúa y es dinámica y ocurren hechos positivos, hechos negativos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hay situaciones más negativas y de vulnerabilidad, de discusión, de no estar de acuerdo, etcétera, en general es muy probable que las personas volvamos a nuestro propio automático, es decir, volvemos al surco, poniendo el ejemplo, porque cuando algo me duele en el hoy, vuelvo a esa emoción que sufrí y que viví, mejor dicho, no sufrí, pero viví durante 45 años de mi vida o 50 años de mi vida. ¿Sí? Sí. Entonces, no es mágico. Se puede, digamos, el autoconocimiento primero, el trabajo grupal segundo, y luego esto constante de estar atentos a qué nos pasa con cada nuevo cambio. Uh-huh. Pensando en alguien que las emociones lo dejen fuera de juego o la dejen fuera de juego a conversar sobre algún tema, ¿se puede quizás acordar en la empresa familiar o en la familia empresaria que hay que lograr como un cierto grado de madurez mínimo para poder conversar y la persona que se siente dejada fuera de juego por su propia emoción dar un paso al costado y volver cuando logra cierta estabilidad emocional? ¿O es muy utópico pensar así? Y es un poquito utópico. Es un poquito utópico ¿en qué sentido? Porque las variables son muchas. Claro. No digo que no pueda ser. Sí que puede ser, porque hay personas y familias que pueden tener muchísima madurez en estos puntos que vos decís, pero generalmente esas personas y esas familias que tienen esa madurez
no llegan a los extremos claro, de que alguien se quede fuera de juego por la emoción. En el ejemplo. Claro. Puede ser que en esos casos, a lo mejor el plantearlo en términos de madurez y que vuelva a escena esa persona cuando ya haya trabajado, puede ser que a lo mejor hasta exacerbe más negativamente la situación. Entonces a veces hay que andar con mucha delicadeza, ¿no? En esto de conversando qué pasa con los vínculos. Por eso el consultor tiene que ser una persona como muy, digamos, prudente, hábil, que pueda tener una mirada muy 360 sobre las situaciones, porque no va a tener la mirada hacia el interior más profundo de cada persona, pero sí tiene, porque esto lo sabe cada uno nada más, y como decíamos antes, en muchos casos ni lo sabe. Por eso el consultor puede recomendar a esa persona un trabajo más personal, más interno. Y esto es bueno, pero no sé si quitándolo de la escena para que después vuelva, o en algunos casos puede llegar a ser, pero tenemos que partir de la base que hay mucha madurez de entrada. Claro. Tal cual. Ahora, sin llegar a ese punto donde realmente es como una abstracción esto de poder decir ahora me tengo que retirar, pero sí me suena que también puede llegar a venir por el lado de, como hacemos en la crianza y en las familias, de validar, ¿no? De decir, bueno, esto, o sea, las personas nos podemos sentir de distintas maneras, y acá, digamos, como en el grupo familiar hay como distintas personalidades y distintos perfiles, ¿no? Así que como que imagino que por ahí un primer paso tiene que ver con que haya espacio, ¿no? Para lo que sea, bueno, malo, displacentero, placentero, ¿no? O sea, como esa premisa de que, bueno, finalmente todos somos parte y bueno, evidentemente las emociones están y habrá que darles lugar, ¿no? Eso es un buen primer comienzo quizás, ¿no? Totalmente, tener el espacio, y hay otro término que es crearlo el espacio. Ajá. O sea, ser conscientes de que ese espacio de intercambio, de vernos, de mirarnos desde otros lugares que no estamos acostumbrados a hacerlo en la empresa familiar y muchas veces ni siquiera en la familia, ¿sí? Porque esto muchas veces ocurre, de que el espacio no se crea en la empresa familiar porque tampoco hay hábito de ello anteriormente. Entonces, crear el espacio es muy importante. Y recién me quedo pensando en esto que decía María Elisa. Yo tal vez lo enfoqué tan drásticamente en cuanto a utopía, pensando en que se invite a esa persona a tomarse un tiempo para luego volver. Lo que sí ocurre, y yo lo he visto en más de una oportunidad, es que hay personas que optan por esto. Claro. Digamos, que optan por, a ver, así las cosas no están, digamos, caminando positivamente, yo necesito tomarme un tiempo para revisar cuestiones personales, sea desde lo terapéutico, sea desde mis propios vínculos con otros, y entonces tomo distancia un tiempo, gente que a lo mejor se va afuera del país me refiero, y estudia algo, o digamos se va con alguna razón formal, que muchas veces tiene que ver con un estudio, con un posgrado, con algo, pero que también está acompañando esta decisión a un proceso personal de tomar distancia, observarme, mirarme, ver qué pasa con la dinámica en la empresa familiar y yo vuelvo fortalecido o con más conocimiento, fortalecido o fortalecida, con más conocimiento, habiendo tomado distancia de algunas cuestiones que me ponían muy susceptible, ¿sí? Respondiéndote un poco a vos, María Elisa, también, que no es que era mala la idea, sino a veces es la forma en que se hace que puede ser útil o no. Pero he visto muchísimos casos así, y donde vuelven
no solamente con el conocimiento del máster o el posgrado que han hecho, sino también con otra madurez y con otra mirada, y también a veces el grupo familiar comienza a mirar a esa persona de otra forma porque se ha capacitado, etcétera, y vuelve con modos diferentes. Sí. Sí, o porque en esa retirada, digamos, el sistema logró también plantearse de distintos lugares, ¿no? O sea, como esa distancia que se genera. Yo creo que, apoyando lo que decía Fernanda recién, y cómo vieron que en un ratito hubo una transformación, no un cambio, sino una transformación respecto de una opinión. De la utopía pasamos a decir hay modos. Bueno, en esto, es decir, creo tener en cuenta que siempre darle una chance a la transformación dentro de las empresas familiares, porque la verdad es todo muy como dinámico, ¿sí? Tanto en la empresa como en la familia, y además por la propia realidad personal, no somos siempre los mismos, ¿sí? Nada, eso es el granito mío para cerrar esto. Seamos esperanzados en las transformaciones, ¿no? Es muy importante favorecer el autoconocimiento, favorecer las conversaciones saludables en las familias empresarias, no evitar las conversaciones de a uno o de a dos, porque esto es imposible, en la práctica es imposible, pero sí de algún modo ser conscientes de que esto puede favorecer o puede hacer daño. Entonces, aquello que hablamos por afuera, que pueda ser llevado a la conversación grupal, porque eso es saludable. Lo otro es el reconocimiento y la validación de las personas y de sus opiniones. Y volviendo a las emociones y a los sentimientos, las emociones y los sentimientos no son racionales, pero siempre tienen sus razones de ser. Entonces, el validar que si un miembro de la familia siente determinada emoción, por algo hay alguna razón detrás de esa emoción. Entonces, vale el preguntar, el interesarse, el saber, el conocer, y después, bueno, se verá qué se hace con eso que aparece. Pero siempre hay razones, y muchas veces esas razones tienen que ver con el entorno que no vio, que no pudo ver, que no supo ver, ¿sí? Entonces hay, como dice Noé, la posibilidad de esta transformación. Y la transformación siempre es saludable. Y desde ahí, por el solo hecho de interesarse por el otro, estamos haciendo una validación de ese otro, un reconocimiento de ese otro. Y esto para la persona es muy importante. También reconocer y validar al que decide no estar, porque el que decide no estar muchas veces es criticado, rechazado por el grupo familiar, y si esto se ha conversado y se ha compartido con la verdad y con apertura, hay razones a veces para no estar. Y muchas veces tienen que ver con lo saludable. Y no estar en la empresa familiar no significa no estar en la familia. No hay una traición, una deslealtad. Entonces, agrego esto pensando en algunos ejemplos, y que esto juega mucho con las emociones, ¿no? Entonces, si podemos trabajar todas estas cosas, bueno, la madurez que citaba María Elisa cada vez es más posible, ¿no? Bueno, nos quedamos con todas estas palabras de Noemí y de Fernanda, que creo que básicamente tienen que ver con conectarse, ¿no? Con conectarse con uno mismo y con conectarse con el otro. Y bueno, animarse a sentir y a vivir la emoción, que sin duda es, por lo menos, algo que nos trae mucha información. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo a las dos por este espacio en el que seguimos aprendiendo sobre las familias empresarias.
Si te gustó esta conversación, compartila.